Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de noviembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Mucho han cambiado las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en los 2 últimos años. No se ha levantado el embargo, eso es cierto, pero las relaciones se han descongelado o directamente han empezado de cero porque llevaban congeladas tanto tiempo que podría decirse que eran prácticamente inexistentes hasta hace solo cosa de unos meses. Hoy se ven mucho más norteamericanos en La Habana o en otras ciudades de Cuba, como Matanzas o, qué sé yo, Santiago de Cuba. Es decir, se ven muchos más norteamericanos por la isla que hace un lustro, que hace solo 3 años. Y el primero de ellos fue el propio presidente Barack Obama, que visitó la isla personalmente este mismo año, en el mes de marzo pasado. Bueno, tenéis contracrónica al respecto de la época. Pero vamos, esta normalización de relaciones estaba atada a que Obama o su sucesora natural, que era Hillary Clinton, siguiese la Casa Blanca. Es decir, que se mantuviese, que hubiese cierta línea dinástica de demócratas. La política cubana de Obama era, además, no era del agrado de la mayor parte de republicanos y, por supuesto, no era del agrado de los cubanos de la Florida, que son 1,5 millones de personas. En todo Estados Unidos hay aproximadamente unos 2 millones de cubanos, de los cuales 1,5 millones viven en Florida. Y estos últimos, los cubanoamericanos, curioso, ¿no? Cubanoamericanos, decir lo mismo, todos los cubanos son también americanos, pues todos estos cubanoamericanos han votado a Trump de una manera masiva, esa es la verdad. Ha sido, de hecho, la minoría que más decididamente ha votado por el candidato republicano. Y esto, como es lógico, tendrá consecuencias, o como mínimo debería de tenerlas. Me comentaba un cubano hace unos meses que el deshielo entre Cuba y Estados Unidos era tal que se estaban viendo por las ciudades cubanas, en concreto por La Habana más que por ninguna otra, porque es la más grande y es la capital, pues se estaban viendo cosas nunca vistas antes, que los cubanos que llevan allí mucho tiempo, bueno, que es la mayor parte porque no les dejan salir y el que sale luego tiene problemas para volver a entrar. Bueno, pues la población cubana estaba sorprendida, realmente sorprendida, porque estaba viendo cosas que no se imaginaba que iba a poder llegar a ver en vida. Nadie, por ejemplo, pues se acordaba de la visita de un presidente de los Estados Unidos. Tened en cuenta que los Estados Unidos están a 100 kilómetros de Cuba, es decir, es un país realmente cercano. Y bueno, pues tampoco es que el presidente de los Estados Unidos visite Malawi o yo qué sé, o algún paisillo perdido de por ahí. No, es que Cuba es un país muy cercano y ya era raro que nunca lo hubiese visitado. Bueno, era raro, era lógico teniendo en cuenta cómo eran las relaciones. Y era histórico porque la última vez que un presidente norteamericano, ya lo comentaba hace meses, había ido hasta Cuba, había visitado oficialmente Cuba, pues había sido en el año 1928, cuando gobernaba Calvin Coolidge. Y no queda mucha gente en el mundo, quiero decir, no solo en Cuba, sino en el mundo, que recuerde el año 1928. Entre otras cosas porque los que nacieron en ese año, pues han cumplido este año, o están cumpliendo en 2016, 88 años. Pongamos por caso que uno empieza a tener recuerdos más o menos definidos en torno a los 7, 8 años, que le perduran y que los recuerda de toda la vida y bien estructurados, pues estaríamos hablando que los que recuerdan el año 1928, por supuesto desde recuerdos infantiles, no nada más, pues que son casi centenarios. Es decir, han pasado... el hecho es que han pasado casi 100 años, 88 años desde la última visita a un presidente de Estados Unidos y nadie se acordaba. Era algo impensable. De hecho, era impensable hace solo 5 años, hace 10. Como que un presidente. Podrían llegar a descongelarse un poco las relaciones, pero de ahí a que el presidente se haga carne en La Habana y se haga unas fotografías y tal igual, eso no, vamos, ni se consideraba, ¿no? Es decir, el hecho es que la visita, que a mí me pareció fatal, y creo que lo dejé claro en aquella contracrónica que preparé en el mes de marzo sobre este tema, pues marcó un antes y un después. Después de la llegada de Obama, pues empezaron a llegar muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, el aeropuerto José Martí, que es el aeropuerto de La Habana, pues aterrizan aviones americanos, aviones en línea regular, no un avión especial que van 4 senadores y tal y cual de visita política, no. Aviones con americanos de verdad, que llegan allá a pasar unas vacaciones o a conocer la isla, o hijos de migrantes o ya nietos de migrantes que llegan a conocer la tierra de sus padres o de sus abuelos, ¿no? American Airlines, por ejemplo, pues vuela ya regularmente a La Habana.
No sé con qué frecuencia exacta, pues quizá no lo sé si es diario o cada 2 días, pero vuela desde Miami de manera regularmente. Southwest lo empezó hace poco, a hacer el mismo, creo que este mismo mes, en noviembre, lo leí hace no mucho, que abría la ruta, creo que volaba desde Fort Lauderdale, no desde Miami, pero bueno, que junto a estas JetBlue creo que ha empezado también, pues junto a estas empezarán a volar todas las grandes aerolíneas americanas, empezarán a verse aviones con libreas como American, United y cosas así en el aeropuerto de La Habana, que no se veían, simplemente. Uno en el aeropuerto de La Habana podía encontrarse aviones de Iberia, podía encontrarse aviones rusos, pero del otro lado del mundo, pero no se encontraba aviones del país que está a 90 o 100 kilómetros más arriba. Entonces ahora pues empieza a ser relativamente común. Vamos, podéis buscar fotos y lo veréis, porque en el último mes o los 2 últimos meses sí que han salido noticias. De hecho, para ir de Miami, de La Habana Norte, como la llaman algunos allí, pero ir de Miami hasta La Habana, si uno quería ir en avión, quería volar, es decir, llegar legalmente, que no fuese pues en una lancha o algo así, tenía que ir hasta Ciudad de México o hasta Montreal. O ya si quería pegar el megavoltio, tenía que venirse a Madrid y después volver de nuevo hacia La Habana. Pero no había ningún vuelo directo, vamos, ni helicóptero, ni de avioneta, ni de nada, de nada. Los vuelos que había, pues eran los que había. Es decir, o clandestinos, o si no, pues jugarse la vida. Es decir, atravesando aquello en lancha, pues teniéndose que enfrentar a las patrulleras cubanas y tal y cual. Bueno, otra de las novedades, aparte de esta, encontrarse, que parece una tontería, pero para el habitante de La Habana, pues es un cambio fundamental. Otra de las novedades es que los móviles americanos funcionan en Cuba. Era TIT y T-Mobile también, esto lo leí, es que leí una noticia era una historia, más que un buen reportaje sobre esto, o sea, era cosa de un mes, una cosa así. Decía que AT&T y T-Mobile pues habían firmado ya acuerdos de roaming, de itinerancia, con la operadora cubana para que se pudiesen utilizar sus teléfonos móviles allí. Y Verizon empezó a hacerlo un poco antes, fue no sé si en agosto o en el mes de septiembre. Con los barcos de crucero pues está pasando un poco lo mismo, ¿no? Creo que Royal Caribbean, que es una de las más grandes, ya programa cruceros a Cuba. Antes, cuando uno hacía cruceros por el Caribe, pues veías que las rutas que trazaban los barcos de crucero siempre esquivaban Cuba. Visitaban todo alrededor, Jamaica, la República Dominicana, Haití incluso, Royal Caribbean, de hecho, tenía, no sé si lo seguirá teniendo, una pequeña zona vallada solo para que parasen sus barcos dentro de Haití, de la misma isla. Iban a Puerto Rico, pero no, bordeaban Cuba, ¿no? Y luego las cadenas hoteleras, como la Marriott, por ejemplo, pues están explorando el terreno para abrir sociedades conjuntas como las que tienen los españoles, como cadenas como la cadena Meliá, qué sé yo, que ya van ya muchos años, en ese acuerdo, que es un acuerdo horrendo por lo demás, porque básicamente es regalarle un hotel al gobierno cubano. El hotel realmente nunca es de la cadena hotelera, simplemente se lleva algo de dinero. Simplemente. A mí eso me pareció mal cuando lo hacían los hoteleros españoles y me sigue pareciendo mal ahora que van a hacerlo los hoteleros norteamericanos. Bueno, en resumidas cuentas, a Raúl Castro le ha salido, y a su hermano, a los dos les ha salido toda esta historia a pedir de boca. Es decir, han ganado. Y hay que reconocérselo así. Es decir, están captando los dólares que ya no le llegan de Venezuela o que le llegan en cantidades menores desde Venezuela a cambio exactamente de nada. Porque no han tenido que poner nada, no han tenido que ceder absolutamente nada. Ahora bien, toda esta historia, es decir, todo este descongelamiento general de relaciones, se sostenía sobre una política concreta de un presidente concreto, Barack Hussein Obama. Punto, no hay más. Que dejará de serlo en un par de meses. Estamos a día 22 de noviembre hoy, pues sí, 2 meses exactos. Barack Obama ya no será presidente de los Estados Unidos y tendremos uno nuevo. La primera pregunta, por lo tanto, que habría que hacerse es si esto se puede revertir. Es decir, si todo esto que os he contado a modo introductorio se puede revertir. Es decir, si podemos de pronto, dentro de un año, de unos meses, dejar de ver aviones de American Airlines o de Southwest en el aeropuerto de La Habana. Que cuando un gringo llegue a Cuba, pues encienda su teléfono móvil y no pueda hablar porque no hay cobertura. O que finalmente Marriott no pueda al final abrir un hotel porque no tenga posibilidad, porque en Estados Unidos se lo impidan, simplemente, como les era imposible hasta hace no demasiado. Bien, esta es una pregunta importante, parece una tontería, pero una pregunta importante. ¿Va a echar marcha atrás el nuevo inquilino de la Casa Blanca? ¿Va a deshacer lo que había hecho Obama? Es más, ¿podría hacerlo? Una pregunta fundamental.
pues poder puede. Para algo es el presidente, y más teniendo en cuenta que todas estas concesiones, Obama las ha hecho por decreto, las ha hecho por orden ejecutiva. Porque sí, porque soy el presidente, lo firmo y ya está. Entra dentro de mis poderes. Ya os he comentado más de una ocasión que donde el presidente de Estados Unidos tiene poderes más recrecidos es en la política internacional. De ahí que muchos al final terminen refugiados en la política internacional porque es el único lugar donde pueden decidir y disponer. Que en el interior, entre las cámaras y los check and balances del sistema, lo tienen los estados y demás, lo tienen realmente complicado. Pues Obama hizo todo esto el nuevo ajuste cubano, lo hizo de espaldas en las cámaras. Y esto, el resultado es que lo que se hizo de espaldas a las cámaras se puede deshacer de espaldas a las cámaras. Aunque aquí hay que tener en cuenta que las cámaras van a estar del lado, en principio, por lo menos en esto, van a estarle del lado de Trump. Porque los republicanos, como os comentaba, no eran muy amigos, o la mayor parte de los republicanos no eran muy amigos de los planes cubanos de Obama. Es decir, que todas estas concesiones pueden ser retiradas si la Casa Blanca lo desea, simplemente. Es decir, basta con que, qué sé yo, que las someta, por ejemplo, todas estas cosas, pues al cumplimiento de una serie de exigencias, como que, no lo sé, que se respete la libertad política o que se liberen los presos políticos, los presos de conciencia que habitan en un número bastante alto las cárceles cubanas. Cuba es hoy por hoy la única dictadura completa de América, de todo el continente americano. Dictadura completa, quiero decir. Con esto no estoy diciendo que el resto de los gobiernos sean una maravilla, que no es verdad, porque simplemente no existe el gobierno maravilloso. Todos los gobiernos de entrada son sospechosos. Pero el de Cuba directamente es una dictadura. Es decir, Venezuela o Nicaragua podríais arguirme, no, pues también está Venezuela. Bueno, Venezuela y Nicaragua padecen ambas un autoritarismo atroz, pero aún se mantiene cierto barniz democrático. Es decir, todavía en ambos países, con bastantes limitaciones, pero real puedes llevar la contraria. Todavía queda algo de libertad de prensa. Todavía hay elecciones, por muy falseadas y demás que estén. Todavía se puede uno montar un partido político junto a otros que vaya contra el gobierno. Todo esto en Cuba es imposible. En Cuba el poder está controlado por la familia Castro, por los hermanos Castro en concreto, y por el Partido Comunista. ¿Qué es los hermanos Castro? Es una tiranía dinástica. La libertad política no existe, de ninguna manera. Es decir, no se puede disentir, o si se disiente, se hace a un coste alto. Se hace a sabiendas de que a uno le pueden meter en la cárcel, o que se va a pasar unas cuantas noches en comisaría, o que le pueden pagar una paliza, o que si tenía un empleo se queda sin él, y no solo él, sino toda su familia. Tampoco se puede salir del país fácilmente. No existe nada parecido a unas elecciones libres, tal y como las entendemos en las democracias liberales normales, es decir, que concurran una diversidad de candidatos o de partidos. No, pues no es perfecto, no, evidentemente. Pero sin duda es muchísimo mejor que lo que tienen en Cuba, que las elecciones son un paripé en el que se presenta una lista única del partido. Los procastristas siempre dicen, claro que hay elecciones, sí, claro. Y en el franquismo también había elecciones, pero no servían de nada. Son como las elecciones dentro, dicen, ¿no? El Partido Popular es una democracia porque hay un congreso que se decide a su presidente democráticamente, pero, joder, si solo se presenta uno. Pues algo parecido sucede en las elecciones cubanas. No podemos decir, ni muchísimo menos, que es una democracia, a no ser que le empecemos a poner apellidos, que es esencialmente lo que le ponen sus defensores, afortunadamente pocos, pero bueno, a verlos haylos. Luego tenemos las cárceles llenas de presos políticos. Esa es otra realidad. Se calcula que hay aproximadamente unos 100, un centenar de presos, más o menos. Hay distintos, podéis encontrar si buscáis en internet, hay distintos informes, las cifras varían, y solo en 2015, es decir, el año pasado, se practicaron 8.000 y pico detenciones. Detenciones por motivos políticos. Es decir, no detenciones porque habían robado en una tienda. Tampoco hay mucho que robar en las tiendas cubanas, la verdad. Pero bueno, por razones políticas estoy hablando. Son estimaciones, como es obvio, porque en Cuba ni Amnistía Internacional ni los de Human Rights Watch pueden entrar. Tienen prohibida terminantemente la entrada en la isla. No les permiten, les da la autorización para poder entrar y hacer su auditoría pertinente. Que esto desvelaría el
desvelaría el misterio. ¿Cuántos presos políticos hay en Cuba? Evidentemente, si no los dejan entrar es por algo, es que es porque hay más de los que se calcula, o hay más de los que el gobierno está dispuesto a aceptar, y el número que el gobierno está dispuesto a aceptar es de exactamente 0. Lo vimos con la visita de Obama, ¿no? Que Raúl Castro decía que ¿qué es eso de presos políticos? Eso no existe. Y le entregaron una lista. Y dijeron, bueno, pues aquí tiene no sé cuántos, con sus nombres, sus apellidos y su filiación completa, ¿no? Como podéis ver, Raúl Castro o los Castro, me gusta más hablar como lo que son, la pareja de dictadores. Raúl Castro tiene muchísimo que ceder, bastante. Esto solo he hecho un perfil muy rápido, pero podríamos ir más al detalle. Tiene muchísimo que ceder, pero no ha cedido nada. Es decir, esto ha sido un regalo que le ha hecho Barack Obama inexplicable. Voy a normalizar el país, voy a normalizar las relaciones con el país, voy a darlo todo, voy a llenarte el país de dólares a cambio de nada. Nada, porque no ha dado nada. No voy a soltar un preso, voy a ver si... No voy a cambiar un poco, no, nada, absolutamente nada. Lo de los 2 últimos años ha sido fascinante. Bueno, es un poco lo que venían diciendo los que de verdad entienden del régimen cubano, o los que conocen al régimen cubano de manera íntima, como puede ser el caso de Carlos Alberto Montaner. Decían, no va a hacer nada. No, ¿cómo que no? Se va a ver obligado. Esta vez sí que sí. Que no va a hacer nada. Y efectivamente no ha hecho nada. De hecho, el propio Barack Obama tampoco parecía muy por la labor de hacerle ceder, si somos sinceros. Estaba encantado, sabiendo o pensando que con esto iba a pasar la historia y que todos iban a acordar de él, no sé. Ahora con Trump la cosa podría cambiar. Eso sí es cierto. No digo que vaya a hacerlo, pero sí que podría hacerlo. Y aquí entraría en juego la segunda pregunta. Si cambia, ¿en qué sentido lo haría? ¿Iría a más o iría a menos? ¿Volveríamos a lo anterior? ¿Al año 2013 o al año 2014? ¿O terminaría de aplicar el programa Obamita en Cuba? Retirando finalmente el embargo y normalizando las relaciones como si no hubiese pasado nada. Como si Fidel Castro nunca hubiese existido. Pero existe y está ahí, todavía sigue vivo, ¿no? No sé, podría... medidas concretas que se pueden adoptar en este caso. Podría, por ejemplo, cerrar la embajada y convertirla de nuevo en una oficina de intereses. Es una posibilidad. No olvidemos que el upgrade se lo han hecho hace nada. Podría hacerle un downgrade en este caso y devolverla a la condición de oficina de intereses, que no es exactamente lo mismo. Significa, en esencia, que sé que estás ahí, pero no te reconozco como tal, ni como interlocutor, ni como nada. Tener una oficina de intereses es como tener una caseta, poco más. Podría también endurecer los requisitos para viajar a la isla, que ahora están muy suaves, si a la vista está porque tenemos un avión de American, como os comentaba, volando desde Miami, o estos de Southwest, o la línea aérea que quiera. No tiene más que solicitar un permiso y se lo darán. Si se lo han dado a American y a Southwest, ¿por qué no se lo van a dar a las otras? A Delta o a cualquier línea aérea. Entonces, esto podrían poner más pegas. Y automáticamente pues esos vuelos se quedarían vacíos y tendrían que suspenderse. Podría incluso poner pegas para conceder permisos. A partir de ahora, todo el que quiera volar a Cuba, lárguemelo usted la solicitud, que ya veremos cuándo se la devuelvo. Eso podría hacerlo. Podría también crear penalizaciones para todas las empresas que hagan negocios con Cuba. Las empresas americanas, está claro. En Cuba no hay empresas, en Cuba es el Estado, lo es todo. En este caso, caso de que tomase medidas de este estilo, la primera víctima, y la que más lo sentiría, sería el propio régimen cubano. Eso sin ninguna duda. Que es, a fin de cuentas, quien se embolsa los dólares que van llegando a expuertas. Todavía no, pero no creo que tarde mucho, desde los Estados Unidos. Esto no penséis que se lo quedan los cubanos. Algo les cae, obviamente, pero en Cuba los dólares son para el gobierno. Para que el gobierno y la minoría, la nomenclatura del partido, atienda sus cuantiosos gastos. Claro que las empresas americanas también lo notarían, por lo menos las que se han metido en esto, las que han empezado a exportar algo, las propias líneas aéreas, los hoteles, los que han empezado a hacer negocios. A fin de cuentas no es mucho tiempo lo que llevan, pero sí es suficiente como para que hayan tenido que incurrir en gastos, en créditos quizá, no lo sé. Hacer negocios no es llegar y plantarte en un sitio, cosa que planificas, que a veces te endeudas si quieres empezar a operar en otro país.
Es decir, que reimponer las sanciones podría terminar convirtiéndose en costosas y en larguísimas batallas legales entre estas empresas americanas que ya han empezado a operar en Cuba y el gobierno de Donald Trump. Es decir, podría terminar en eso. No sé si estaría por la labor de meterse en ese follón. Por no hablar de que también afectaría a votantes de Trump que trabajan en esas empresas o que son accionistas de esas empresas. Luego, y esto ya entra dentro de la parte más opinativa, yo creo que es poco probable que la cosa vaya a marcha atrás. Esta es mi opinión personal. Pero claro, tampoco nada hace pensar que esté interesado Donald Trump, quiero decir, en llevarla hacia adelante. Aunque solo sea por no tener que vérselas con sus votantes cubanos de Florida, que son muchísimos y que le han votado en masa. Luego, todo lo que cabe esperar es un impasse, simplemente, como he dicho en varias ocasiones sobre el tema de Cuba, y que sucedan cosas durante ese impasse. Es decir, como que, por ejemplo, o como que fundamentalmente, los hermanos Castro se mueran de una vez. Son mayores ya, tan nonagenarios, y tampoco les puede quedar mucho. Son de esos pocos que he hablado al principio, hace los años 20, que se acuerdan, bueno, ni siquiera Fidel Castro se acuerda de la Cuba, de la visita de Calvin Coolidge, de la Cuba del año 1928. Llegado ese momento, es decir, llegado el hecho biológico, la muerte de Raúl Castro y de Fidel Castro, que espero que sean rápidas, si no a la vez, si no mañana sería perfecto que palmasen ambos, pues si le pilla ese momento a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos no es como la de Cuba, no es vitalicia, pueden estar máximo 8 años. En el caso de que llegasen a estar 8 años, casi se plantarían estos dos en los 100 años, pero bueno, pues si le pilla, y es probable que le pille, pues a partir de ahí ya podría articular una política cubana completa. Es decir, la nueva Cuba después del castrismo. Estamos hablando de más de medio siglo, pues caray, 60 años de un régimen. Tened en cuenta que Cuba tiene poco más de 100 años de independencia, pues bueno, más de la mitad han estado en manos de estos dos. Entonces, entre que eso sucede, entre ahora y que eso suceda, pues la cosa seguirá como hasta ahora. Eso es lo que creo yo. Ni mejor ni peor. Es decir, muy mal, fatal para los cubanos. Me enviáis unas noticias que la verdad es que no sé ni dónde clasificar. Me harían falta casi una sección cada día para categorizar el tipo de noticias de un nivel friki muy alto que me estáis enviando. Bueno, tengo aquí un par de ellas. Una me la envía Félix Chus, que es el corresponsal de la Contracrónica en el Alto Aragón, y que la verdad no he podido leer completa porque me la envía con una dirección al Heraldo Premium, el Heraldo Aragón, que tiene una versión Premium de pago. Y como entenderás, Félix, pues no me voy a hacer del Heraldo Premium. Así que nada más he podido leer el titular y el primer párrafo. La noticia es un poco desconcertante. Sale un tío calvo, con barba, que es el alcalde de Villanueva, que esto está en el Alto Aragón, en la provincia de Huesca, en los Pirineos, que se llama Luis Terrén, en el río Aragón, efectivamente. Pues al final del río pues está la estación de Asturias, Candanchú. Bueno, pues el alcalde de Villanueva, que con un pie metido en el río, no se ve bien porque le tapa una planta, pero con un pie metido en el río diciendo: la Confederación Hidrográfica del Ebro nos multa por no tener depuradora, y la DGA, que es, no sé, Dirección General de Aragón o algo plan de depuración del gobierno de Aragón debe de ser, sí. Pues bueno, ya, empiezo de nuevo. La Confederación Hidrográfica del Ebro, es decir, la CHE, nos multa por no tener depuradora, y la DGA también si construimos una propia. El alcalde de Villanueva, Luis Terrén, denuncia las trabas para que su localidad costee un sistema propio. Bueno, esto, Félix, la verdad es propio de Asterix, de la burocracia. Daría para un cómic. No he podido leer más porque, bueno, empieza la noticia y a partir de ahí se desvanece, como en estos. Esta noticia pertenece al Heraldo Premium, así que si quiero leerlo, pues me toca pagar 5 euritos. Y tampoco es eso, pues no creo que vaya a darle demasiado uso. Bueno, pues esta es una. Esta está muy bien, como veis, estas cosas que suceden por ahí por España, pues a uno no le dejan de sorprender. Es decir, si haces la depuradora te multo, pero si no la haces también te multo. Es estupendo. Es decir, me parece a mí que este hombre, Terrén, el alcalde de Villanueva, le va a tocar pagar, o mejor dicho, a los vecinos de Villanueva les va a tocar pagar de cualquier manera. Pero no solo tengo esta. Tengo otra aquí, a ver un segundito, esta viene de Libia, es internacional. Bueno,
Esta la tengo por aquí, a ver, sí, Carlos Martínez Lobato. Bueno, esta me manda directamente a agencias de Reuters, está en inglés, bueno, calentita, es decir, es de este mismo mes, de hace 2 días, del día 20. Pues es una historia, la verdad, también esta desconcierta más todavía. Bueno, el incidente con un mono hace estallar disturbios en la ciudad de Saba, en el sur de Libia, con 16 muertos. Esto es lo que cuenta. Bueno, me he leído la noticia completa. Insisto, noticia de agenda de Reuters, es decir, no es una noticia, no es el Mundo Today. Resulta pues que en la localidad de Saba, que está exactamente a 660 kilómetros al sur de Trípoli, en pleno desierto del Sáhara, pues iban unas chicas caminando por el pueblo, no sé cuántos habitantes tendrá, pero vamos, iban caminando por el pueblo, y esto hay un par de tribus, pues los de una tribu, estas niñas eran de una tribu, y los de la tribu enfrente le quitaron, el mono, mejor dicho, no los de una tribu enfrente, el mono que pertenecía a los de la tribu de enfrente bueno, la tribu Gadafa exactamente, le quitó el velo. Bueno, se armó la de San Quintín, como en estas reyertas gitanas, con la diferencia de que las reyertas gitanas no hay que lamentar tantas víctimas. Hubo al final entre unos y otros, los dos clanes, las dos tribus se enzarzaron y dejaron 16 muertos y 50 heridos. En fin, si estos lo hacen, pues si montan un alboroto semejante, caray, 16 muertos, qué barbaridad, porque le quitaron el velo a una de las chicas, no quiero ni pensar por una cosa más seria, directamente se exterminan. Y ya por último, tengo otra más, porque es que no me queda mucho tiempo, que me escribe Santiago Roberto y me dice: hola Fernando, no tienes valor, entre paréntesis, huevos, es decir, puedes ponerlo, Santiago, no pasa nada, aquí hay confianza y además este programa es para adultos, no lo escuchan menores de edad. Bien, no tienes huevos de presentarla contra el proyecto Impulsa de Podemos, al fin y al cabo es periodismo alternativo no comercial, te aseguro que alternativo no sé, pero no comercial no lo es decir, la contra todavía, espero que no por mucho tiempo, no me dan ni un céntimo, todo lo que hace es costarme, pero bueno, la cosa es que tomo nota, se llama impulsa.podemos.info y no lo he entendido muy bien, me he echado un vistazo, pero como estos tipos hablan perroflautes, pues no sé qué quieren decir, dónde está, qué hay que hacer. Tú presentas tu iniciativa y dice ahí, nace con el fin de constituirse como una herramienta que permita el desarrollo de proyectos innovadores con proyección social. Son la mezcla, el lenguaje es la mezcla entre un coach, un consultor estratégico, un cura y un marxista de los años 20. Claro, es un empacho, esto es una empanada imposible de entender. Me lo tengo que leer con más calma y oye, a lo mejor lo mismo, pues no sé si la Contracrónica o yo que sé, la Contra TV lo puedo enviar. Lo mismo esto funciona. Si veo que encuentra gente que la financia y tal y cual, lo que no sé es si les gustarán mucho mis contenidos. Y aparte, yo no me dejo ordenar. Y una cosa montada desde un partido político ya sabemos de qué va. En fin, no hace falta que, no es por nada, pero no existe partido político que no considere a los periodistas pues poco menos que unos lacayos a su servicio. Pues muy bien, estas me han entrado por el correo de la Contracrónica, que ayer se me olvidó deciroslo. De hecho, se me olvida todos los días. Hoy ya me lo he apuntado aquí en un papel para que no se me olvide. Y de hecho me iba a despedir ya y todavía no lo había dicho. Tengo una cabeza... Bien. El correo de la Contracrónica es contracrónicapodcast@gmail.com. Por si alguno de vosotros no lo sabéis o yo qué sé, sois oyentes nuevos. Y luego el teléfono móvil para el WhatsApp, para enviar los WhatsApps estos que suelo meter los domingos, ya parece que es casi lo hemos oficializado, lo de las preguntas y respuestas, pero bueno, también entre semana, pues el teléfono es el 690 82 79 09. Repito, 690 82 79 09. Ya sabéis, si estáis fuera de España, esto es un teléfono móvil español, hay que ponerle 0034. Pero bueno, no tiene recargo porque WhatsApp es mundial. Uno puede enviar tranquilamente un WhatsApp a una novia que yo que sé, que tiene en Dinamarca, por ejemplo, y no hay ningún problema, a un teléfono móvil danés y no le van a cobrar nada. Lo cual, todos los que se echen novias en Dinamarca, pues tienen una suerte añadida. Porque antiguamente había que poner mensajes de texto que cuando los mandabas a Dinamarca, pues eran carísimos. Muy bien, queridos amigos, pues dicho esto, me despido de vosotros. Hasta mañana.